Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué belleza estos cuadraditos hermosos. Están tejidos con cashmere de verano, tan finito que es como sedoso. Muy bonito, acá tengo varios colores para combinar. Hice los dos marquitos de afuera combinando con dos verdes, pero las florcitas van a cambiar el color de los pétalos. Los centros voy a mantener el mismo color porque, bueno, estoy buscando un proyecto bonito para hacer y quería combinarlo de esta manera. Mi aguja, en este caso elegí una número 2 de 2 milímetros de acero, finita, bien finita. Pero claro, todo va a depender el material que ustedes quieran hacer este proyecto. Lo pueden hacer con hilo de macramé, con hilo de algodón común, el gruesito, el más finito, el que ustedes quieran o lana. Porque este motivo se presta para un montón de proyectos. Miren qué bonito para una manta. Pero también si quieren hacerse alguna prenda de media estación, en todo caso si van a tejer con cashmere de verano. Si lo van a tejer con hilo, algo bien caladito, un saquito, un chal, lo que ustedes quieran, porque la verdad se presta para un montón de proyectos, hasta para una manta, miren qué bonito, un pie de cama o un zócalo de cortina. Las flores siempre quedan realmente preciosas. Donde nosotros coloquemos una flor tejida, se ilumina el lugar, la verdad que quedan muy lindas. Bueno. Vamos a empezar con el centro, es un anillito pero de cadenas. Acá no voy a hacer un nudo mágico, simplemente vamos a tejer un anillo de 8 cadenas. 8 cadenas voy a cerrarlo. Ahí busco la primera. Bien pequeñito porque este hilo es bien finito también. Y esta primera hilera la vamos a tejer, voy a hacer una cadenita. En punto bajo. Dentro de este anillito tenemos que hacer que entren 24 puntos. ¿Qué quiero comentarles sobre este anillito? Si ustedes eligen un material más grueso, es muy probable que el anillo central de la flor le tengan que agregar un par de cadenas. Lo pueden hacer con 10 cadenas, por ejemplo, o quizás hasta 12. Depende cuánto grosor tenga el material, porque así vamos a saber si entran esos 24 puntos dentro del anillito. Sí tienen que entrar bastante ajustados, que no queden flojos, pero entre 8 o 10 cadenitas va bien. En esta ocasión son 8 cadenas y ahora voy a tejer 24 puntos bajos. Bueno, acá tengo 24, miren lo que es esto, por favor, una miniatura. Cierro con un punto deslizado en el primer punto bajo y levanto 3 cadenitas. Ahora vamos a completar con 24 varetas todo este anillo. Entonces, directamente así vamos tejiendo varetas, no voy a hacer aumento, es simplemente tejer una vareta sobre cada punto bajo. En total tiene que haber 24. Súper fácil viene la cosa, me quedo tejiendo. Bueno, ahí tengo los 24 puntitos, vamos a buscar la primer vareta y ahí cerramos. Acá, yo puedo hacer un nudito y cortar, o si no directamente cortamos la hebra, pero por del lado de atrás hay que hacer nudito. De las dos maneras es válido. Hay que hacer nudito porque si no, esto encima que esto es muy resbaladizo. Ahí, yo hice un nudito y ya después lo enhebro en una agujita y lo voy a esconder todo por aquí adentro. Entonces, yo ya tengo acá el centro de la florcita. Ahora voy a buscar un color. Acá tengo un rosa que es más suave que este, pero para ir combinando rosados me gustó. Y bueno, uno va a ir combinando si lo pueden hacer con todo liso también y queda muy bonito. Por ejemplo, si se quieren hacer algún saquito o un suéter así caladito en un color natural o negro mismo también, y quedaría bonito, todo en un solo color. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Una serie de arcos. Voy a empezar en cualquiera de estas varetitas, una cadenita, y voy a tejer un punto bajo. Dejo una hebra larga para luego poder esconder.
y hacer bien mi nudito. Recuerden, el cashmere de verano es como medio sedoso y es bastante resbaladizo. Entonces hay que asegurar bien los nuditos. Un arquito de 5 cadenas. 5 cadenitas. Voy a saltar 2 varetas de base y en la tercera vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí. Que es donde voy a sostener estos arcos que luego rellenamos y vamos a hacer los pétalos. 2, 3, 4, 5 y cada 2 ustedes van a tejer un punto bajo. Así hasta dar toda la vuelta. Bueno, acá por el último arquito voy a cerrar en el punto bajo, ahí. Cierro la hilera con un puntito deslizado. Listo. Ahora voy a trabajar sobre este arco. Estaba buscando esta hebrita que por ahí me la puedo ir llevando también. Entonces, dentro del arco voy a tejer un punto bajo, una media vareta y 5 varetas. Bien chiquitito. Súper delicado. 5. Tengo las 5 varetas, ahora voy a media vareta y un punto bajo. Listo. Esta hebrita me la fui llevando un poco para ayudar luego a esconder. De acá voy a saltar directamente al próximo arco y repito el mismo movimiento. Tejo un punto bajo, una media vareta y este se me coló, ahí está. Y las 5 varetas. Ahí. Siempre que, esperen que voy a sacar porque esta se me coló y se me coló y no, ella tiene que quedarse atrás. Siempre que tejan con hebras cuanto más finitas, obviamente siempre va a quedar mucho más delicado. Ahí ya tengo 2 varetas, tengo que completar a 5. Tengo 3, 4, 5. Bajo con media vareta y punto bajo. Y así salto al próximo. Y así vamos a ir completando cada uno de estos pétalos. Miren qué belleza. Súper, súper delicada, muy bonita. Me quedo tejiendo. Terminé el último pétalo, voy a ir al primer punto bajo y cierro nuevamente con un puntito deslizado. A ver, enganché mal. Y hacemos nudito. Ahí. Que luego lo vamos a esconder por la parte de atrás. Así que corto una hebra medianamente larguita. Ahí ajusto este nudito, pero este nudito solo no alcanza, tienen que llevarlo por detrás, hacer algún nudito o ir trabando con la aguja, una aguja lanera por ejemplo, una aguja más finita también, ir trabando porque este pillo, este hilo es resbaladizo y se pianta y bueno, por ahí se nos puede llegar a desarmar. Entonces, acá. Vamos a hacer lo que serían las hojitas. Miren qué monada estas hojitas hermosas. Bueno, este lo voy a enganchar ahí un poquito porque no quiero que me moleste. Me lo llevo para atrás ahí un toque, así yo después lo voy a esconder. Para las hojitas, vamos a comenzar en el centro de cada pétalo. Entonces, también voy a dejar una hebra ahí medianamente larga. Busco el centro. Recuerdan que hicimos 5 varetas. Bueno, la del medio es la que va a sostener las hojitas. Entonces, acá voy a tejer 3 cadenitas porque estas hojitas que van en el lateral son más pequeñas que las hojitas que van en las esquinas. Las del lateral son más pequeñas. Las vamos a tejer con vareta común. Entonces, acá tomo una lazada, entro con mi agujita, tejo la vareta pero no la cierro, la voy a mantener en la aguja una vez más. Ahí tejo la tercera varetita y ahora sí voy a tomar hebra y cierro. 2 cadenas
y vuelvo a hacer la misma hojita en el mismo espacio, en ese pequeño punto que teníamos por debajo. Una vareta la mantengo en la aguja, 2 y la tercera. Ahí. Cierro todo junto y ahora voy a tejer 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas y vamos a hacer con doble lazada en la esquina el grupito de 3 hojas. Estas hojitas son más largas, por eso las hacemos con vareta doble, pero miren. Antes de cerrarla del todo, las voy a dejar sobre la aguja. Vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos con la vareta simple, pero en esta ocasión son varetas dobles. Nuevamente tomo doble lazada en el mismo huequito, en el mismo punto, hacemos las hojitas. Ahí tengo 2, doble lazada, voy por la tercera. Ahí. Ahora sí, cierro y vuelvo a tejer 3 cadenitas. 2, 3. Ahora, la hojita del medio, nosotros le vamos a hacer una especie de ojal aquí. Cuando yo la cierre, ahora les voy a mostrar cómo hago un ojal o un arquito. Es un pequeño hueco para terminar en la vuelta que sigue. Entonces, vamos a hacer esa hoja del medio que la vamos a repetir en cada una de las esquinas. Y en los laterales vamos a repetir las hojitas pequeñas, ¿sí? Que son 2. Acá son 3. En este caso, en la esquina son 3. Entonces, tejo ahí. Voy preparando la hojita con doble lazada, mantengo la aguja, voy por la tercera. Acá voy a cerrar. Vieron que cuando cierro, acá pasa la hebra. Bueno, por acá ahora vamos a trabajar de nuevo, pero miren, voy a hacer 3 cadenitas al aire. 1, 2, 3 cadenitas. Regreso con mi aguja por donde salió el punto cuando cerramos las hojitas. Ahí. ¿Ven? Y este es el arquito que viene a ser esta parte de acá, donde nosotros luego en la próxima hilera vamos a enganchar. Es como un ojal que vamos a hacer. Entonces, tomo una hebra, tiro, y estas 2 que tengo en la aguja, tomo una hebra y cierro. 3 cadenitas. 1, 2, 3, que estas 3 cadenitas son de separación nada más. Pero acá yo tengo hecho el rulito, ese huequito. Ven que voy a hacer la última hoja y ya se los estiro con la aguja. Pues son tan pequeñitas que con el dedo les tapo todo. Acá mismo, en este mismo espacio, vuelvo a tejer la tercera hojita. Ahí. Y ahora cierro. ¿Ven cómo cierro acá? Que cerramos recién ahí. Por ahí tengo que volver a pasar cuando hagamos el rulito. En el medio nada más. Ahí, cierro. Por donde pasó esta hebra es donde va a pasar ese rulito que yo les mencionaba recién. Acá, este. Nos va a quedar como un ojal, ¿ven? Ahí pasa cómodamente la aguja. Bueno, acá es donde en la próxima hilera vamos a sujetar unos puntitos. Entonces la hojita del medio lleva ese rulito, solo la del medio. Ahora vamos a separar con 3 cadenitas. Ahí hice 1, 2, 3. Y vuelvo a las varetas comunes. Estas no son doble vareta. La de los laterales son hojitas más cortitas. ¿Ven? 3 cadenitas. Y otra vez. Y también son solo 2. En las esquinas nada más vamos a hacer 3 hojitas. Ahí. 1, 2, 3. Y me voy nuevamente a la otra esquina. ¿Ven? Ahí. La otra esquina, recuerdan, estas hojitas son con doble lazada. Es muy simple. Estas hojitas ya la hicimos muchas veces. Pero bueno, está bueno recordar, o como digo siempre, para los que se están iniciando, que también lo pueden hacer. Si se toman el tiempo de ver el paso a paso, tranquilo. Muchas veces me dicen, ay, no, lo vi, no. Claro, lo miran a 1500 más o menos. Yo, no sé si llamarlo consejo, ¿no? Es ver el video tranquilo, ver cuando uno no está muy ducho con el tejido. Cuando uno está canchero, vamos pasando el video a 1000.
Pero cuando vos querés aprender que no estás muy ducho, que no has tejido mucho, que no tenés tanta experiencia, lo bueno es mirarlo al video tranquilos, tranquilos. Entonces después van mirando los movimientos de los puntos. Después resultan una tontera, son simples, no son tan difíciles. Son fáciles, es práctica, como cada artesanía. Cuando nosotros hacemos artesanías es hacerlo una vez, otra vez, otra vez. Nos equivocamos muchas veces. Por lo general el que teje desteje. A mí me da mucha fiaca destejer. Trato de solucionar y al toque. Pero por lo general tenemos que tejer y destejer para que las cosas terminen bien. Entonces voy a cerrar nuevamente la hojita de la esquina, la cierro. Por donde pasa ahora la aguja con la hebra es donde vamos a pasar nuevamente cuando hagamos el rulito. Miren, paso, cierran todos los puntitos, tejo las 3 cadenas y vengo con mi aguja por detrás y vuelvo a pasar por ese caminito que hicimos recién. Tomo hebra y lo traigo. Y acá lo cierro como si fuese un puntito bajo, ahí. Y ahora sí hago las 3 cadenitas de separación, ¿ven? Así me queda ese pequeño ojal. Bueno, hasta aquí fue una explicación súper extra large, bien larga, pero para que les quede claro y que sepan que esto, aunque nunca hayan tejido, lo pueden hacer. 3 y me quedo tejiendo a dar toda la vuelta. Termino con 3 cadenitas, busco aquí arriba la hojita bien en el extremo y cierro con un punto deslizado, nudito, o sea, hago una cadenita para hacer nudo. Y hebra larguita, larguita para luego hacer, para poder esconder y hacer nudos. Esto es lo que nos tiene que quedar. Miren qué bonito. Ya así solo, si quieren, pueden hacer cualquier trabajo, unirlo sin el marco. Lo pueden hacer así, queda como más caladito y lo pueden unir con arcos de cadena. Ya tienen una flor preciosa. Pero acá le vamos a hacer con un color más. Acá tengo este verde que es como verde petróleo, es más como azulado. Muy bonito. Bueno, con este vamos a hacer la última hilera. A ver, ¿cuál elijo? Elijo este lado. Puedo elegir cualquier lugar, cualquiera de los lados porque son todos como pancitos. El tema es que acá yo les voy a mostrar cómo unir este cuadradito a estos. Y luego van a saber unir el resto. Pero bueno, esta es la idea. Vamos a empezar aquí en un costado. No voy a empezar en las esquinas. Acá comienzo con una vareta. 3 cadenitas. Voy a tejer 3 varetas. Vamos a hacer pancitos de 3 varetas, una cadena de separación. Voy a saltar dentro de el arquito que separa las hojitas. Vuelvo a hacer un pancito. Ahí con 3 varetas. Cadena de separación. Aquí en este arco vuelvo a tejer un pancito. Cadena de separación y voy a entrar aquí entre medio de estas hojitas, vuelvo a tejer un pancito y ahora voy a hacer una cadenita de separación. Voy a tejer estos pancitos que van en cada una de las esquinas dentro de ese arito que hicimos con las 3 cadenas. Bueno, ahí voy a entrar y tejo, en realidad son 2 pancitos por esquina. Acá tejo uno, ahí se me salió la agujita, todo dentro de ese pequeño arito. 3 cadenitas y en el mismo espacio tejo el otro. Entonces nos forma muy bien la esquina. Cada una de estas esquinitas. Cadena de separación y acá entre medio de las hojitas va otro. O sea que cada vez que yo encuentre un arquito, ahí sé que tengo que hacer uno de estos pancitos con 3 varetas. Así hasta llegar a la esquina. Cuando llegue a la esquina les muestro
A ver, no, cuando llegue a esta esquina les voy a mostrar cómo unirlo. Así que me voy a quedar tejiendo estos dos laterales, igual que lo que hice aquí. Lo mismo. Viene fácil la cosa. Miren hasta dónde llegué. Solamente hice uno de los pancitos de esta esquina. Ven que voy a soltar un poco la hebra porque ahora vamos a unir. Todo este lateral está libre. Ven que todavía acá falta uno que pertenece a este costadito. Entonces tengo que dejar las esquinas de punta a punta libres para poder unir en estos grannies o en cualquier otro, ¿sí? Entonces, como lo vamos a unir tejiendo los pancitos, como está acá, miren, ahí. ¿Ven cómo se nota? Lo voy a poner así de costado. Miren lo que vamos a hacer, ¿ven? Empezamos a unir en cada uno de los huequitos de separación. En este caso, pancito por pancito. Hay veces se une con menos, hay veces se une de otra manera como les comentaba. Bueno, recuerdan que aquí en la esquina hacíamos 3 cadenitas. Entonces, yo voy a hacer solo una. La próxima cadenita va a ser un punto bajo que unimos con esta esquina y luego una cadenita más. Entonces, una cadenita, enfrento, revés con revés de mi trabajo, voy en búsqueda de la esquina, acá voy a hacer un punto bajo, que es la cadenita que me estaba faltando, y una cadenita más. Recuerdan que eran 3. Entonces, ahora tengo que regresar este pan y completar a este bloque, a esta flor, a este granny, y completar estos 2 pancitos de la esquina. Entonces, me falta uno. Lo tejo. Tejo ese pancito que me falta. Recuerdan que entre pancito y pancito tejíamos una cadenita. Bueno, ahora no la vamos a tejer a la cadenita. Ahora voy a ir directamente al cuadrito de enfrente, a este. En este huequito voy a tejer un punto bajo, porque es el primer huequito que se presenta después de la esquina. ¿Ven? Ahí. Entonces voy a suplantar la cadenita por un punto bajo. Regreso a completar el pancito que me falta de este lado. Y así vamos a ir haciendo uno de este lado, uno del otro lado. Y se van uniendo los cuadraditos y también al mismo tiempo vamos completando esta hilera que me está faltando terminar. Entonces, ahora me tocaría la cadena. No hago la cadena, me voy enfrente, al cuadradito de enfrente. Estoy tratando de hacerlo bien despacito. Y al hueco que falta, el próximo, tejo el punto bajo. Regreso a mi cuadradito que tengo aquí en la mano y completo el pancito que está faltando. Entonces vamos haciendo uno a la vez. Me voy enfrente, no enfrente a mi vecina, sino que me voy enfrente aquí, el cuadradito, ahí, punto bajo, regreso. Me falta el de el que va entre medio de las hojitas. Lo completo. Es un paso simple, solo que hay que tener práctica. Voy enfrente, tejo el punto bajo, regreso, completo el pancito que falta aquí. Hay veces solamente lo sujetamos cada 2 pancitos, cada 3, si hicimos algún arco. No siempre son en todos los pancitos las uniones, pero más o menos son muy parecidas, son similares. Depende del proyecto, depende del modelo que estamos haciendo. Acá vengo entre medio de las hojitas, me falta este, lo completo, me voy enfrente y acá lo sujeto con un punto bajo. Ahora me falta el de la esquina. Acá enfrente ya están, ¿ven? Están estos dos. Entonces, completo uno de los pancitos. Uno, hago el segundo, tercer vareta. Recuerden, una cadenita y me voy a venir a la unión. Miren, ven que estaba soltando un poco de hebra. Tengo la unión de los dos grannies, de los dos cuadraditos. Entonces yo tengo que sujetarlo en el medio de los dos, ni aquí ni aquí, en el medio. Ahí voy a pinchar con mi aguja que traspase
no una hebrita sola, sino que 2 o 3 hebritas o el punto, ¿ven? En el medio, de esta esquina y de esta esquina. Ahí voy a tejer mi punto bajo. Lo vuelvo a pinchar. Tejo el punto bajo. Hago la cadenita que me falta y regreso a mi cuadradito que está incompleto. Tengo que completar esta esquina. La completo. Bien. ¿Y qué me falta acá? Me falta completar este pedacito, este lateral que está incompleto. ¿Ven? Me falta un pancito ahí. Entonces ya directamente completo el pancito. No, hago la cadenita de separación que me estaba olvidando y completo el pancito. O sea que la unión con los otros cuadraditos ya está. Solo me falta terminar esta parte. Hay una cadenita y sí, ya termino esta hilera con un punto deslizado. Busco la última cadenita ahí de esta vareta, la vareta de inicio. Voy a hacer un nudito, corto hebra, tiro, ajusto bien y ahora van a ver cómo se unieron estos cuadraditos. Ahí está. Este después me lo tengo que llevar para abajo, pero le quedó como una hilachita ahí. Ahí está, salió. Miren cómo se unió. ¿Ven? Ahí está. Fuimos uniendo uno y uno, uno y uno. O sea, terminé de armar uní acá en la esquina, pero volví y terminé de armar el pancito. Uní el otro cuadradito, volví y terminé de armar este pancito. Y así, en una vuelta iba uniendo, en otra vuelta iba completando. Y así voy, vengo, hasta llegar a la esquina. Miren cómo se notan ahí las 3 esquinas. Bueno, ¿qué me está faltando? Me está faltando un cuadradito más que vamos a repetir exactamente lo mismo. Cuando llegamos a la esquina, nos vamos a encontrar con estos 3 ahí enfrentadas. Nosotros tenemos que pinchar aquí adentro para unir la última esquina del último cuadradito como para hacer un panel, por ejemplo. Entonces, el próximo cuadradito lo van a unir en 2 hileras. Acá en estos unimos en una, en este unimos en una. Pero siempre para completar un cuadrado, y lo hemos hecho muchas veces, por eso los invito a que entren en esta sección de técnicas para que noten y vean cómo unimos en 2 laterales, que es súper fácil. Es repetir lo mismo, solamente que lo vamos a hacer en 2 veces. Y en la esquina nos tenemos que encontrar, yo lo voy a abrir bien ahí, aquí en esta esquina. Aquí va a venir la unión, o sea que va a venir cadena, punto bajo, cadena y continúo completando el cuadradito. Otro de los detalles, el cuadradito, por ejemplo, yo tejí acá, tejí este sector y este sector para unir solamente este lateral. En el próximo, como tenemos que unir 2 laterales, entonces vamos a hacer este sector y hasta la mitad de este. Nos tendría que quedar así libre 2 esquinas, 3 en realidad. Una la vamos a hacer por la mitad y esta también la vamos a hacer cuando se termina. Tenemos que calcular eso. Pero como les comento siempre, entren al canal, a la sección de técnicas, que hay muchas veces hemos unido estos fantásticos cuadraditos que realmente hacen magia. Espero que les guste, que hayan anotado todos esos pequeños datos, todos esos pequeños tips para poder lograr un trabajo hermoso y disfrutar del crochet. Muchísimas gracias, les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en otro tuto.